Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. En la mañana de hoy estaremos hablando con Mario Fernández de Santiago Somos Todos, esta institución vinculada también a Marcha Verde, que ha estado siempre defendiendo los mejores intereses de Santiago y el país. Ya esta es una institución que de Santiago Somos Todos, es una institución ya nacional. Buenos días, Mario. Bienvenido al programa. Gracias, Elson. El Café de Diario 55. Placer, como siempre, compartir con ustedes aquí en Diario y el Café 55, que es el medio que alimenta las mañanas en la ciudad de Santiago. Mario, yo quiero empezar por algo que nos vincula, aunque estoy vinculado a Santiago Somos Todos, desde aquel momento que me querían matar, cuando se hizo aquella gran marcha en contra del Cerullo, y yo pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, y yo salí a marchar con ustedes porque entendía que había cosas y me querían matar, y desde ahí estoy vinculado a Santiago Somos Todos y Marcha Verde. Quiero empezar por ahí. ¿Qué ha ido pasando que sentimos como un frío, como un debilitamiento, como que la Marcha Verde medio se perdió? Tú que eres un dirigente, pero yo soy un militante, a veces no tengo la información. Bueno, no soy propiamente un dirigente de Marcha Verde, sino más bien un colaborador, respaldo las iniciativas de Marcha Verde, y creo que Marcha Verde ha cumplido un rol importante en la sociedad dominicana en este tiempo. Recuerda que hace apenas unos años la corrupción no era un tema que aparecía ni siquiera en las encuestas. Hoy en día la corrupción es el segundo tema que más preocupa a todos los dominicanos. Eso es Marcha Verde. Y el primer tema, que es la inseguridad, probablemente es una consecuencia de la corrupción, como muchos otros, como el problema migratorio, como el problema de la salud, de la educación, de la expectativa de vida, de los embarazos en adolescentes, de la violencia intrafamiliar. Los recursos que ha sustraído la corrupción del erario público es todo lo que le falta a la sociedad dominicana para cubrir sus carencias. En esto ha sido el gran aporte de Marcha Verde. Obviamente Marcha Verde está en una etapa de construcción de otra especie, porque durante un año Marcha Verde marchó por todo el país. Sí, tiñó el país de verde. Las grandes concentraciones y caminatas en Santo Domingo, en el norte, en el sur, en Santiago, la Cibao Marcha, que fue un ícono que hasta hoy no ha podido rebasarse en cuanto a su impacto en redes sociales. No ha habido otra tendencia de la magnitud de Cibao Marcha. La cantidad de personas, ni siquiera los mítines políticos de aquellos tiempos. El que ve la toma, por ejemplo, de la Calle del Sol, exacto, la toma aérea, eso fue algo monstruoso. Impresionante. Sí. Entonces, los principios que sostiene Marcha Verde, que es sobre todo el fin de la impunidad, es algo que va ligado a la decencia. Y todo aquel dominicano que se respeta entiende que si no hay un régimen de consecuencias, si no caminamos hacia un Estado de Derecho, nuestro país va por un rumbo que es insostenible. Mario, entonces ahí mismo, las expectativas, porque el gran caso es el caso de Brecht. Y hemos visto cómo el procurador pidió un espacio, ya vamos casi agotando este espacio, vamos camino hacia el otro espacio y no vemos nada, porque aquí ni hemos visto el procurador salir a Brasil, como lo han hecho otros países, a intercambiar informaciones, porque si hicimos un pacto con Odebrecht era para que nos diera información. Entonces nosotros no tenemos información. ¿Qué vamos a hacer? Y tú como abogado, ¿cuáles son las perspectivas de este caso, que es el caso ícono del tema de la corrupción en República Dominicana? Bueno, es un caso que preocupa a todos los dominicanos, pero a los abogados que saben que estos procesos sin pruebas obtenidas
legalmente, tienen un poco de dónde sostenerse. Ya la magistrada Miriam Germán, en casi un exabrupto durante la lectura del fallo donde se conocía de las medidas de coerción a los imputados por este caso de sobornos, Odebrecht y sobrevaluaciones, aunque no aparecen las sobrevaluaciones, Sí. le decía al Procurador General de la República que con ese expediente ninguno de los acusados iba a ser condenado, porque no había un sustento. No es suficiente incorporar copia de un expediente elaborado en Brasil a los fines de la situación de Brasil, en interés de esclarecer lo que fue depredado en ese país y extrapolarlo a la República Dominicana y pretender que esa será la prueba para enjuiciar a los acusados en el caso de Odebrecht. El procurador tenía y todavía tiene, porque le queda un poco más de 2 meses, y tenía que gestionar por ante los organismos internacionales, Transparencia Internacional, las Naciones Unidas, por ante el gobierno de los Estados Unidos, las certificaciones de cómo se manejó el dinero, cuál fue la ruta que siguió ese monto de los 92 millones desde que salió de las cuentas de Odebrecht hasta entrar en el patrimonio de cada uno de los imputados. Porque a mí me parece, o porque yo creo, o porque yo escuché, no van a ser pruebas que va a llevar a nadie a la cárcel. Y mientras tanto que nosotros, porque entendemos que el señor procurador es una pieza de la continuidad del fomento de la corrupción, y a eso fue designado ahí, un títere. Como sociedad, ¿qué nosotros podemos hacer para decir, oye, tú hiciste tu acuerdo, pero el acuerdo fue motrenco porque nosotros le dimos, pero ellos no nos han dado nada, porque tú me estás diciendo que yo supe que fulano dijo en Brasil, pero lo que tú y yo acordamos que me ibas a decir, no me lo has dicho. Entonces, cuando tú faltas un acuerdo, Mario, ¿qué pasa? ¿Se cae? ¿Se podría eso, la ciudadanía o algún organismo, hacer que se rompa el contrato y decirle, no, Vasconcelos, tú tienes que venir a declarar y señalarme aquí quiénes recibieron el dinero? El acuerdo de la impunidad que suscribió el procurador de la impunidad comienza mal. Lo primero es que la ley establece que cuando alguien incurre en el soborno, la sanción es que debe pagar el doble del monto del soborno, pero además devolver el monto del soborno. En este caso, se llega a un acuerdo por el doble del soborno, pero se deja fuera el monto del soborno. Pero un monto que lo decide una parte, no lo dice un organismo fruto de una investigación, sino que yo digo, bueno, Mario, yo te metí la mano en el bolsillo y yo te saqué 100 pesos, pero eso lo estoy diciendo yo. Mario tiene que hacer su contabilidad y decir, no, pero yo tenía 2,000. La propia Odebrecht dice que entregó en manos de dominicanos más de 92 millones de dólares. Y obviamente el procurador de la impunidad coge el monto menor, sí, es decir, 92 millones hasta 92. Y punto, ni un centavo más. Pero deja fuera 92 millones. Y con esos 92 millones de dólares fuera, le establece que Odebrecht se compromete a suplir las pruebas de los sobornos. Sin embargo, Odebrecht se limita a entregarle el expediente de Brasil, no así las pruebas de lo que... Y tú sabes lo peor, Mario, que nos van a pagar con nuestro propio dinero, porque hay un conflicto con Punta Catalina y estamos demandados por 700 millones y si finalmente tenemos que pagar 700, lo que le decimos, cóbrate los 92 y dame el resto a mí. Ese esquema
de haber roto, ni sé cómo decirlo, haber roto lo que era el orden normal de la justicia, no nos va a seguir trayendo problemas con esa empresa que hoy nos está demandando. Eso viene por ahí, por no haber roto relación como lo hizo todo el mundo. ¿Y cuál será el destino final de este proceso? El destino se lo sentenció en palabras la magistrada Miriam Germán. Con ese expediente ninguno será condenado. Con ese acuerdo que debió demandar su nulidad inmediatamente la Procuraduría cuando Odebrecht no cumplió, con ese expediente que contiene los sobornos, pero que no contiene las sobrevaluaciones de todas las obras, que probablemente es 20 veces más que lo que Odebrecht admite haber entregado en sobornos, es algo que obviamente rebasa cualquier criterio razonable, porque inmediatamente la empresa firma su acuerdo, nos manda una factura por 708 millones de dólares diciendo que tiene unos sobrecostos. A pesar que llegamos a un acuerdo de un precio cerrado con Odebrecht, llave en mano, que debía entregar operando sin un centavo más, la Odebrecht de repente dice, tenemos problemas, el terreno nos dio problemas y hemos tenido que gastar 708 millones de dólares, es decir, más 5 veces más que el acuerdo que llegamos con ellos. Es decir que realmente no nos convenía ni antes, ni durante, ni después el famoso acuerdo de la impunidad. Ahí mismo, Mario, hemos visto como un caso tan diferente porque aquí se habla de soborno y de sobrevaluación. En otros países, como se están haciendo investigaciones, han logrado ver la conexión de Odebrecht con los políticos y dice, yo le di a la campaña de Mario, le di a la campaña de Edison. ¿Por qué aquí se ha hecho como tan pequeño, viendo por un huequito de la cerradura? Porque al final ni siquiera el soborno, la sobrevaluación, es ver, como tú decías, la ruta de ese dinero, a quién se le dio, que vemos ahora que en los países que le dieron a esta muchacha Fujimori, que le dieron a Kuczynski, pero aquí eso no se ha podido determinar el vínculo con los políticos, porque tenemos personas presas que fueron ministros o directores de instituciones a las cuales Odebrecht le construyó. Ahora, el vínculo político no se ha establecido, que yo pienso que es lo principal. Hace 9 meses, 5 organizaciones de la sociedad civil, Juan 23, Masada, el Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y Santiago Somos Todos, radicamos una denuncia por ante la Procuraduría General de la República, donde se denunciaba precisamente el uso de dinero proveniente de Odebrecht en la campaña política del actual presidente de la República. Incluso esa denuncia contiene certificaciones de la ruta del dinero. ¡Wow! Sin embargo, hasta el día de hoy, el Procurador General de la República ni siquiera una llamada telefónica ha realizado a ninguna de esas instituciones con la finalidad de dar seguimiento a esa denuncia. Claro. 9 meses después y ni siquiera una palabra en torno al uso de dinero de Odebrecht en la campaña. De hecho, yo he visto en otros países que la justicia de esos países se han enfocado más en el tema del vínculo político de la empresa con los políticos, que más con el tema de las obras y las sobrevaluaciones, porque al final tú puedes hacer un concurso y distorsionarlo y el concurso puede estar dentro de la estructura legal. Ahora, lo que yo saqué de ahí, que la ley dice que yo no le puedo dar, que Mario como candidato no puede recibir dinero de empresas extranjeras ni de empresarios, qué sé yo qué, ahí es donde se ha enfocado para decirle, está bien, la obra está hecha y está ahí. Ahora, Mario gana unas elecciones con dinero de una trampa, creando hasta distorsión, que no hubo una competencia. Entonces, aquí de verdad que yo no entiendo cómo es que se ha estructurado eso. Lamentablemente, esa es la realidad, la que padece nuestro país.
y que es la que permite que se den ese tipo de negocios mafiosos que las han mantenido en vigencia, a pesar de que un decreto del propio presidente de la República establece que quien incurre en soborno no califica para ser un contratista del Estado. Y hasta la ley a pesar de eso, Odebrecht sigue construyendo... La ley de compras y contrataciones. Mario, vamos a brindarte una taza del mejor café que se produce en República Dominicana. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y que la bella Xiomara nos brinda cada mañana. Mario, tenemos que ir a la pausa, pero quisiera entonces preguntarte, ¿qué pasaría? Porque esto se está conociendo en la Suprema Corte de Justicia. Se hizo el mamotreto, no hubo prueba, todo el mundo para su casa. ¿Hay alguna posibilidad, como es la Suprema Corte de Justicia, y ustedes dicen ya eso quedaría lo que si yo que finalmente juzgado? ¿Qué se podría hacer si hay un cambio de gobierno, si se quisiera hacer? ¿Hay alguna opción legal de volver a abrir el caso? Mira, el crimen de corrupción ya ni en la República Dominicana ni en el mundo prescribe. Hay mecanismos para eludir la aplicación de la ley como se ha hecho hasta este momento, que estos casos que han ido a la Suprema Corte de Justicia y a otros tribunales han sido archivados, pero ninguno ha ido a juicio. El mecanismo que ha usado la justicia para quitarse el caso de encima ha sido el archivo del expediente, no al lugar. Obviamente, esos son casos que no han sido juzgados. Y por consiguiente, tendrán que ser, el día que tengamos una justicia, esos casos tendrán que ser Hay un revisados. mecanismo entonces que tendrán que ser revisados. Ah, no, pues procurador, cierre eso, que lo agarramos bajando. Nosotros lo agarramos bajando, algún día será. Vamos a la pausa.
Continuamos aquí en Diario 55. Hablamos con Mario Fernández de Santiago Somos Todos. Mario, veíamos el tema antes de la pausa de que sí, que ya me da un poco de esperanza de que algún día nosotros podamos tener un cambio de gobierno, y si el presidente es serio, si tenemos un cambio de gobierno y el presidente es serio y no entiende que a los expresidentes ni a su cuadrilla hay que respetarlo, porque ahorita hay un cambio de gobierno y entendemos que los expresidentes hay que respetarlo y borrón y cuenta nueva, de que vamos a tener en algún momento la apertura de todos esos casos pendientes y empezarle a quitar tierra a gente que se han robado instituciones. Santiago Somos Todos, hay actividades, Marcha Verde próximamente, porque como que ha caído el verdadero espacio opositor, porque tanto Santiago Somos Todos, Marcha Verde, Juventud Caribe, Masada, son quienes en los últimos tiempos han estado haciendo una verdadera oposición, llevando documentos, sometiendo a la justicia, actividades que tú conozcas en los próximos días. Mira, en Santiago hemos estado trabajando en el tema de resiliencia. La actual directora de resiliencia de la alcaldía es una miembro fundadora de Santiago Somos Todos, que es la arquitecta María Isabel Serrano Dina, y hemos trabajado, colaborado con este aspecto, que es algo que debemos avanzar también en la ciudad. Y seguimos aliados a organizaciones de la sociedad civil en el contenido de las propuestas que deben presentarse en este momento, tratando de reforzar y de darle sustento a la calidad, al sistema político dominicano. En ese aspecto hemos hecho alianzas con organizaciones de Santo Domingo y la misma Santiago Somos Todos con la Fundación Masada, que han trabajado hermanadas en propuestas y en acciones ante la justicia, y estamos también trabajando en proyectos de leyes y de modificaciones para cuando avancemos a otro estadio del sistema político. Santiago Somos Todos, y como somos todos, nosotros tenemos una situación difícil por un conflicto de dos instituciones importantísimas para esta ciudad, Corazán, Ayuntamiento. Bueno, yo estoy haciendo una propuesta, no estoy diciendo, y preguntándole aquí a Mario, Santiago Somos Todos ser mediador y tratar de buscar una avenencia en este caso. Bueno, nuestra preocupación con el tema del conflicto entre Corazán y la alcaldía se lo hemos manifestado tanto al Corazán como a la alcaldía, y le hemos sugerido buscar una mediación, un mediador profesional que trabaje y avance y vayan descartando, porque los conflictos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana no deben afectar a la ciudad de Santiago. Y estos conflictos por candidaturas para el año 2020, a esta distancia, no justifica que este estrés, que si la alcaldía va a disponer de los recursos para poder recoger la basura, que si va a poder mantener cierto orden en la ciudad, que estas retenciones que hace Corazán, y que obviamente son cosas que se resuelven en una mesa donde no hayan sentimientos ni intereses políticos. Nuestra propuesta es que haya mediación y que la acepten. Santiago Somos Todos pudiera intervenir. Está Mario como abogado, porque hay un tema también político, pero yo entiendo que ambos deberían poner el tema, sacarlo de las instituciones y resolver el tema legal. Como abogado, como ¿te atreverías? Con muchísimo gusto, porque realmente no es algo que nos preocupa a todos los ciudadanos de Santiago, y que es tiempo que termine este conflicto y que termine de la mejor manera, que podamos continuar con la tranquilidad que merece la ciudad de Santiago.
¿Qué pasaría a Mario el abogado? Porque, por ejemplo, quienes pagamos los últimos meses hemos visto que el capítulo basura no aparece en el recibo ahora de Corazán, es decir, que yo tengo 3 recibos pendientes o 3 montos pendientes de basura. ¿Qué pasaría con eso de manera legal cuando el ayuntamiento me mande, cuando se resuelve el conflicto, un monto de las 3, las 4 facturas que yo le debo? ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, lo recomendable a los usuarios es que aparten esos chelitos que se han estado economizando por la basura, porque cuando haya una comprensión entre las instituciones, obviamente va a venir un ajuste que le van a actualizar el balance con la factura pendiente. Así que no gaste los chelitos de la basura. Bueno, Mario, el aspecto, porque nosotros, este ha sido como el gran trabajo de Santiago Somos Todos, Marcha Verde, Masada, Juventud Caribe, de poner de relieve los problemas. Hemos hecho como una especie de diagnóstico. Nuestro gran problema es la corrupción, la impunidad, la falta de institucionalidad. Pero el segundo paso de conjurar esto es un asunto político, es un asunto de decisión política. Estas instituciones, de cara a las elecciones del 2020, ¿cuál va a ser su papel? Porque está bien, yo quiero fin de la impunidad, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo transformamos a través de la vía política, que es la única manera que tenemos? Hay que modificar la legislación, hay que modificar la Constitución para adecuarlo a un verdadero Estado de Derecho. No es posible, por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura esté dirigido por el principal imputado, el principal sospechoso de la nación, quien obviamente detenta y secuestra 6 de las 8 posiciones, un número que hasta cierto punto es irracional, porque en cualquier organización se habla siempre de un número impar, sí. Pero en el caso del Consejo de la Magistratura tenemos un número 8, un número par que permite cualquier Claro, si se empató situación. ahí hay problemas. Pero es absurdo, sobre todo porque en nuestro actual sistema el presidente de la República controla 6 de las 8 posiciones, porque el procurador le pertenece, porque el partido mayoritario, porque el presidente es parte de esa comisión, y obviamente nosotros, si vamos a evolucionar a otro estado de la democracia, tenemos que hablar de otra justicia, una justicia propiedad de un grupo político no puede dar cuenta o buena cuenta de un tema como por ejemplo el de la corrupción. No hay un caso que haya sido juzgado en la República Dominicana por corrupción. Sin embargo, ha sido depredado el erario público con millones, miles de millones de pesos. Todavía están siendo enajenadas las tierras del CEA, todavía están siendo enajenados incluso barrios y comunidades enteras. Sí. Y no pasa, no hay consecuencias. Entonces, pero el mismo caso de la Junta Central Electoral, que aparte del negocio económico de la compra de los escáneres, en un país que se respetara, cuando el instituto te dice que maneja las elecciones, eso no sirve ni sirvió. Te dice, bueno, pues aquí estamos todos ilegales. Aquí tenemos un reguero de gente de arriba hasta abajo, que esto es un estado lleno de cosas ilegales. Pero si la justicia opera para garantizar el régimen de impunidad en la República Dominicana, lo hace con los grandes y lo hace con los más chiquitos, porque ahora en esta semana vimos como el caso de Juan Comprés, a quien el país entero vio cuando la policía le puso la droga dentro de su vehículo, y dice el Procurador General de la República que no hay pruebas. Es decir que... Estando el video ahí. Todo el mundo ha visto el video, está en YouTube y todo el que lo quiera ver lo puede ver. Pero el Procurador de la Impunidad no lo puede ver. Y el caso de Juan Compré queda como otro más de los casos que maneja el sistema de impunidad, que en este caso, si no hubiera existido un video como el que existe, 20 años. El pobre Juan Comprés estuviera preso todavía y esperando una sentencia probablemente de 20 años de cárcel por 52 gramos de cocaína. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a...? Porque es lo que estoy diciendo, ¿cómo vamos a Comienza
por la justicia. Hay que tener otra justicia. Con esa justicia no vamos a tener nunca un régimen de Entonces, consecuencia para los dominicanos. vuelvo a rayar en lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar elecciones transparentes que nos digan, no, 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 en vez de un fulano que llega ahí con cuarto o por cuarto, vamos a tener a un Mario Fernández sentado ahí que no se va a vender por esto? Porque siempre yo vinculo estos temas al tema político, porque aquí no solamente se ganó una elección presidencial, sino que se construyó mi Congreso para ese mismo, para continuar con esas mismas cosas, y vamos a tener en el 20 lo mismo, reelección por reelección, para yo también tener mi Congreso. Entonces, ¿cuándo vamos a romper el esquema? Bueno, la ciudadanía tiene el poder. Los ciudadanos somos la mayoría y tenemos que imponer un orden de respeto y de institucionalidad en la República Dominicana. Ya Rodríguez Machena anuncia ayer que el PLD solo retiene el poder con la reelección del actual presidente Danilo Medina. Obviamente, no tendremos ley de partidos políticos. No, porque si hay una reelección montada. Lo que sí tendremos es una nueva modificación a la Constitución con el propósito expreso de garantizar que el presidente actual permanezca 4 años más y cuidado. Un paréntesis. La semana pasada yo traje una carta de Horacio, que le mandó el compadre de Horacio Vázquez, el cual quería utilizar el mismo pretexto que se está utilizando o que utilizan un grupo, que el presidente Danilo Medina juró por la Constitución que dice 2 periodos y nunca más. Es decir, que por la que él juró no era por la anterior, sino la que dice 2 periodos y nunca más. Es decir, que él tiene un periodo que él puede, según la Constitución, aspirar a otro periodo. Pero aún en ese caso, la Constitución es de aplicación inmediata. Es decir, que si fuera el Tribunal Constitucional a fines de consulta, sí, de si se aplica o no esa exclusión, porque es discriminatoria en lo que respecta al presidente de la República. Sí. Es un artículo creado exclusivamente para una persona, lo cual contradice la esencia de aplicación general de la Constitución. Para mover el transitorio, porque dicen que para modificar la Constitución sí es una ley especial y se necesitan las 3/3 partes. Para el transitorio igual, o lo puede hacer, pues, el transitorio se puede ir fácil. Porque estoy viendo todas las cosas, yo estoy convencido que aquí habrá reelección. Pero es que el presidente en su campaña política dijo que él necesitaba su Congreso. ¿Y cuál es la finalidad de tener un Congreso? Que es propiedad de quien lo va a usar a los fines de permanecer. Vamos a la pausa. Dios mío, aquí habrá que hacer una revolución. Ir a las escarpadas montañas de Quisqueya, porque por el espacio político, por la vía institucional política, yo veo que se está haciendo difícil, porque tenemos un gobierno malo, corrupto, pero tenemos una oposición. Vamos a la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en la parte final. Hay quienes nos dicen que nosotros somos aves de mal agüero, que somos personas llenas de odio y frustrados, porque cuando no tenemos la capacidad de ver la transformación, Mario, que ha hecho el presidente Danilo Medina y el gobierno de los PLD, que hay que ser muy mezquino para salir a la calle y no reconocer todo lo que se ha hecho. Lo que pasa es que esos recursos con que se han hecho las obras sobrevaluadas y todo lo que, y de sobornos y demás, no ha sido con el dinero de los bolsillos ni de Danilo Medina ni del Partido de la Liberación Dominicana, sino del sudor del pueblo dominicano y del endeudamiento irresponsable que se ha hecho del erario y del patrimonio de todos los dominicanos. Cuando hablamos de una deuda de más de 40.000 millones de dólares, cuando hablamos de un déficit del Banco Central de más de 500.000 millones de pesos, estamos hablando de una presión grande sobre los hombros de los dominicanos. Y cualquier obra que se haga en el país es a costa del trabajo de todos nosotros, no es por la gracia y por el favor de un gobernante o de un partido que en un momento determinado está en el poder. Mario, ¿qué te parece? Muchas personas entendíamos que cuando hicieron esa cosa del 2012, que uno no entiende cómo el que tenía 70 perdió del que tenía 20, pero al final uno decía, bueno, Danilo es un hombre como más a la izquierda, es un diferente a Leonel Fernández, es un hombre más tranquilo. La perspectiva tuya con relación al presidente Danilo, que uno creía que era algo diferente, y vemos que es el mismo esquema político de Leonel Fernández. Bueno, el presidente se ha develado desde que llegó a la presidencia de la República, porque él es un animal político que diariamente está trabajando para permanecer en el poder. Y lo hizo y lo hace al interno de su organización y lo hace al externo. Esas visitas sorpresas son parte de una propaganda permanente, reeleccionista, y todo el dinero que se gasta el gobierno en publicidad es más que lo que se gasta en salud, por ejemplo, en la República Dominicana. Y todo va dirigido para promover la figura del presidente de la República y para posicionar nuevamente otra gestión de gobierno. Cuando Leonel Fernández dijo hace unos años que el líder del país era el presupuesto nacional, no se equivocó, porque ya él no es el líder ni del partido ni del país. El líder sigue siendo el presupuesto nacional y el presidente lo usa para promoverse y perpetuarse en el poder. ¿Qué vamos a hacer? Porque si bien es cierto que los políticos han sido malos, hemos tenido una sociedad que critica y el día de las elecciones por un picapollo se le olvida todo y dice, no, Mario me dio 500 pesos, yo voy a votar. Esa concienciación de la sociedad. Yo creo que el país está cambiando y el país que tenemos hoy no es el que tuvimos hace 2 años. Hoy en día hay más personas conscientes, a pesar de que en nuestro país la ignorancia ha sido política de Estado y no la educación. Hoy en día, gracias a los esfuerzos que provienen de la ciudadanía, el dominicano está más consciente de que la corrupción no puede permanecer impune en el país y que necesitamos avanzar a otro nivel. Yo creo que para el próximo torneo electoral los partidos políticos van a tener que hablar de propuestas concretas en lo que respecta a la corrupción, a la modificación del Estado Dominicano, a la actualización, a la modernización. No que hablemos de transparencia ni de organizaciones creadas para aparentar o para encubrir la corrupción, sino que podamos tener mecanismos eficientes, adecuados para este siglo, para enfrentar el más grave de los crímenes que se cometen contra todos los dominicanos,
el que nos mantiene sumidos en la miseria, en la ignorancia, en el último lugar del mundo en la educación, a pesar del 4%, encabezando la lista de feminicidios y encabezando la lista de los países más corruptos del mundo. Mario, un mensaje final, porque bueno, nos llaman aves de mal agüero porque ponemos de relieve lo mal que estamos como país y nos dicen mediocre, de todas formas, porque nosotros salimos a la calle invitados por el presidente y no vemos lo que el presidente dice y la gente del PLD que han creado. Entonces, un mensaje para cerrar la semana a Santiago, al país y al mundo que nos ve. A los ciudadanos de Santiago y del país que mantengan su esperanza en que la República Dominicana no va a perecer en manos de la dictadura, de la impunidad y de la corrupción, sino que todos juntos podemos encaminar nuestra nación hacia la decencia, hacia un verdadero Estado de Derecho y un régimen de consecuencias en que merecemos todos por la salud, por la educación, por la seguridad de todos los dominicanos. Gracias a Mario Fernández de Santiago Somos Todos, gracias a ustedes por la sintonía. El próximo lunes a las 7 en punto, Ignacio Guerrero, Edison Meléndez y un gran equipo que produce Diario 55 y el Café de Diario 55 para todos ustedes, estaremos nueva vez al pie del cañón. Feliz resto del día, muchas gracias por su sintonía. Bye bye.